Nación. Saludamos a esta hora en los estudios centrales de Colombia Radio, aquí en la Casa de Nariño, a la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller. Doctora Alejandra, bienvenida a Colombia Radio. Muy buenos días. Muy buenos días para todas las personas de la mesa y quienes escuchan a esta hora. Bueno, importantes temas para trabajar, el avance, el trabajo en la reincorporación y la normalización. ¿Cómo están los temas? Especialmente los proyectos productivos que son tan importantes y que hacen parte de la labor de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el apoyo, pero que se desprenden, por supuesto, y lo recordamos siempre, de los acuerdos de paz. Bueno, en el 2016, después de la firma del acuerdo de paz, ingresaron al proceso de reincorporación aproximadamente 14.100 personas. De esas 14.100 personas excombatientes de las FARC permanecen hoy en el proceso de reincorporación, más o menos 12.700, el 25% mujeres, un poco más de 2.000. Y lo que hemos encontrado con preocupación en este periodo en el que yo inicio la dirección de la agencia es que en el tema de reincorporación económica hay muchas debilidades. La reincorporación económica es un factor fundamental para el arraigo de los excombatientes, es un elemento central para la no repetición, para que la gente no se nos devuelva a la guerra, para que no ceda a las presiones y a las ofertas que le hacen muchos grupos armados. Entonces, empezamos a revisar un poco cómo iba este proceso de reincorporación económica y encontramos realmente grandes dificultades y estamos en este momento trabajando sobre una estrategia de fortalecimiento de esa estrategia de reincorporación económica. Lo primero es los proyectos productivos, que esa es una línea de la reincorporación económica. La agencia ha desembolsado ya los recursos de los 8 millones de pesos de capital semilla para el 90% de las personas en reincorporación. Varias de esas personas decidieron hacer procesos colectivos. En este momento hay un poco más de 200 proyectos colectivos de personas en proceso de reincorporación, pero tenemos una circunstancia que es muy grave y es que un estudio que hizo recientemente el PNUD en noviembre del año pasado nos mostraba que el 70% de estos proyectos productivos están en riesgo de sostenibilidad. Y eso quiere decir que pues las personas, digamos, el tema de la reincorporación económica precisamente es para eso, para que las personas que dejan las armas tengan cómo sobrevivir, ¿no? Y demás, un sustento. Bueno, el énfasis que estamos haciendo ahora, y yo que he recorrido en estos 3 meses y medio que llevo en la agencia ya los proyectos productivos en las distintas regiones, creo que la gente le está poniendo el alma, el corazón, el cuerpo a que esos proyectos efectivamente funcionen, pero tienen problemas sin dudas en términos de productividad, en términos de comercialización, etcétera. Así que estamos trabajando sobre una estrategia de fortalecimiento de esa sostenibilidad de los proyectos productivos y por otro lado también estamos trabajando en estrategia de empleabilidad, porque hoy 6 años después también la gente nos dijo los proyectos productivos está muy bien, pero no todos tenemos la vena del emprendimiento ni Oye, eso sí es cierto. Así que a mí me ponen una tienda total, a mí me ponen una tienda y la quiebro en 3 días. No, total. Sí. No para eso hay que tener hay que tener y obviamente conocimiento y preparación. Procesos de formación, exacto. Formación. Total. Yo quiero preguntarle justamente, directora, por un punto que usted menciona aquí, y es que hoy es el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme. Y usted menciona que aproximadamente un 25% de esos reincorporados son mujeres. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo van las mujeres en este tema? Pues claramente, la construcción de paz y el desarme en esos temas de reincorporación y los proyectos productivos. Bueno, voy a hablar un poco de la reincorporación de las mujeres en términos generales. Nosotras encontramos que, y es una línea fuerte, por supuesto, de esta administración, que es todo el tema del empoderamiento de las mujeres firmantes del acuerdo de paz, porque efectivamente muchas de estas mujeres dejaron las armas, empezaron su proceso de reincorporación, y lo que encontramos es que están siendo víctimas de violencias basadas en género, están siendo víctimas de, la recarga
de las tareas del cuidado. Ustedes recuerdan que cuando recién las FARC dejaron las armas, pues vino la explosión de los niños, las niñas de la paz, etcétera. Muy bonito, pero todo el cuidado recayó sobre las mujeres y eso ha impedido de alguna manera también que ellas tengan un rol mucho más activo y empoderado en sus procesos de reincorporación económica, por ejemplo, o de reincorporación política. Las aleja un poco de la vida productiva. Por supuesto. Entonces, estamos trabajando, digamos, en una estrategia que permita a ellas, por un lado, jalar, además porque sus proyectos productivos, efectivamente, muchos son los que están más quedados, algunos ya están cerrados, porque las mujeres no les queda el tiempo para poder intervenir, etcétera, porque están en las tareas del cuidado o están en temas de subordinación y violencias. Así que, pues ahí tenemos una línea estratégica con el tema de las mujeres. Yo tengo la absoluta convicción, porque bueno, vengo de la Comisión de la Verdad, donde dirigí el capítulo de mujeres y personas LGBTIQ+, de que las mujeres en este país hemos hecho lo impensable en términos de construcción de paz, y eso pasa por las mujeres que han sido víctimas, pero también las firmantes. Y ellas hoy tienen un enorme potencial de construcción de paz, pero tienen enormes dificultades también. Un poco lo que yo les digo es, no es posible que hagamos un proceso de reincorporación para las mujeres en donde las reincorporemos a lo peor del patriarcado. No puede ser. No, así pues, que hay que trabajar y tenemos una línea total. Es decir, salir de la guerra a la victimización de otras formas de violencias. Pues, ¿no? Doctora Alejandra, una guerra interna. Sí, muchas veces desde el lugar. Sí. Yo quiero como preguntarle una cosita aquí, complementando un poquito. Misaji ya tenía una pregunta, y es que bueno, justamente hay un punto bien importante que mencionas, y es el tema de que muchas no pueden estar como digamos reincorporadas en proyectos productivos por el tema de los niños y del cuidado del hogar. Sin embargo, también, directora, creo yo que eso hace parte de la construcción de paz, ¿no? La familia y poder entonces también tener y crecer desde un ámbito, desde el amor, que es un cuidado y es una entrega fuerte de las mujeres en ese aspecto, ¿no? En sus hijos, y no está tampoco mal. ¿Cómo se les está apoyando de pronto a esas mujeres entonces que están desde sus casas, que es una labor también muy importante y que de repente a veces no es reconocida? El trabajo en el hogar, el estar con los niños, ¿hay algún apoyo para ellas? A ver, yo quiero aclarar una cosa que tú dices y que es muy importante. Sin duda la familia es un elemento de arraigo. Cuando hablamos de elementos y aspectos de arraigo en las personas que han dejado las armas, significa que son factores que permiten que estas personas se mantengan en la ciudadanía, que no se regresen, digamos, en algún momento a la guerra. Y hay varios factores de arraigo, la vivienda, la tierra, la participación política y, por supuesto, la familia. Entonces, claro, la familia es un factor importantísimo de arraigo, y el problema no está en la familia, sino en cómo el cuidado de la familia, que es un elemento central, se redistribuye en la familia, entonces en los hombres y en las mujeres. El problema del cuidado de la familia no es el cuidado en sí mismo, sino la sobrecarga que hay, que le impide a las mujeres, digamos, hacer estas otras acciones que no hacen, no porque no quisieran, sino porque esa circunstancia de la recarga del cuidado les impide, digamos, hacerlo. Así que estamos trabajando sobre procesos de empoderamiento que le permitan a ellas comprender también la distribución de las cargas del cuidado al interior de las familias, con sus parejas, con sus compañeros, etcétera, en donde tengamos también, digamos, algunos apoyos, los procesos formativos, etcétera, que estamos haciendo, tienen que ir acompañados, por ejemplo, de quién cuida a los niños y las niñas mientras las mujeres están en estos procesos de formación y demás. Entonces, sí hay algunas estrategias alrededor de distribuir esas cargas del cuidado, reconociendo, por supuesto, que para hombres y mujeres el tema de la familia es fundamental en el arraigo. 7:32 de la mañana. A esta hora estamos conversando con Alejandra Miller, directora general de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, AEN. Ella tiene un título universitario como economista de la Universidad del Valle. Además, cuenta con un magíster en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como docente y decana de la Facultad de Ciencias Contables y Económicas de la Universidad del Cauca. Fue secretaria de Gobierno de este mismo departamento. Y además fue integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, donde estuvo encargada del capítulo del informe denominado Mi cuerpo es mi verdad, que visibiliza la experiencia de las mujeres y de las personas LGTBI+Q en los distintos momentos de la guerra. Y además ha sido líder del movimiento feminista en Colombia, integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Este
Esta agencia para reincorporación y normalización es tan importante porque es la que le permite a esas personas que han vivido de la guerra dejar sus armas y reincorporarse a la sociedad civil. ¿Cómo seguir generando confianza a esas personas que quizás están en ese momento en la guerra y quieren dejar las armas? Cumpliendo. Yo creo que eso es lo más importante. En este momento creo que la agencia está haciendo una tarea fundamental para desatrasar un acumulado de incumplimiento que encontramos, sin duda, en este proceso de implementación de los acuerdos de paz. Esto es el punto 3 del acuerdo de paz, todo el proceso de reincorporación. Y nosotros encontramos debilidades realmente e incumplimientos profundos en ese proceso. Nosotros creemos que avanzar en desatrasar ese incumplimiento, en cumplirle a la gente, en garantizar una reincorporación, como decimos, una reincorporación digna, es lo que nos va a permitir mandar un mensaje de confianza también a todos los grupos que están en este momento en el marco de la paz total. La Agencia para la Reincorporación, en la Ley de Paz Total, que salió ya en el Congreso y ahorita en lo que acaba de ser aprobado en el Plan de Desarrollo, tiene en este momento en su objeto la atención de todas las personas que dejen las armas de manera individual o por la vía de procesos colectivos de negociación o de firmas de acuerdos de paz. Y el mensaje pues que queremos dar es que estamos cumpliendo con la tarea de la reincorporación, en este caso con los exintegrantes de las FARC, de tal manera que quede la tranquilidad de que hay una institución comprometida en garantizar lo que se acuerde y lo que se pacte, que eso es lo que el Estado tiene que hacer sin miramientos. Entonces creo que el mensaje básicamente es eso, y esa es la ruta en la que estamos, y esa es la tarea que además es un escenario importante porque tiene que ser de mucho diálogo y de mucha conversación también con los actores que tenemos al frente en el proceso de la reincorporación, y no puede ser un escenario autoritario de imposición ni de trato como beneficiarios de programas, sino de un tratamiento, digamos, como actores sociales y políticos. Doctora Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Se ha hablado en las últimas semanas del tema de la antigua ETCR de Mesetas en el departamento del Meta, y se determinó también el traslado de las personas reincorporadas que allí estaban pues ante las presiones de los grupos armados ilegales. ¿Cómo va este tema, ese apoyo? Bien, vamos avanzando. Yo creo que lo más importante es que pudimos cumplir con la meta planteada precisamente por el presidente Gustavo Petro, que estuvo en Mesetas e hizo el anuncio de que en mes y medio debíamos tener la tierra fértil para la reubicación de las personas que estaban en Mesetas. Esa tierra pudo ser ya comprada por la Agencia Nacional de Tierras. La semana pasada precisamente ya se hizo el negocio y pues vamos a ir la próxima semana a hablar con la comunidad ya para mostrarles el cumplimiento en términos de la compra del predio para el traslado del ETCR. Y como decía hace un rato, no es un predio en donde van a estar aglutinados y nucleados alrededor de unas viviendas, sino que es un predio que garantiza también que es tierra productiva para sus proyectos productivos. Y vamos a iniciar ya, digamos, toda la ruta de cómo va a ser el proceso del traslado de la gente del ETCR a este nuevo predio. Entonces, estamos trabajando con este ETCR de Mesetas, con otros ETCRs que tienen algunas circunstancias que ameritan también algunos traslados, y esperamos poder cumplir muy rápidamente, digamos, con esas tareas. No, es que la puso ahí en línea, como decimos en el fútbol. ¿Qué otros ETCRs? Bueno, nosotros tenemos en este momento priorizados 5 ETCRs por razones asociadas a temas como que los lugares en donde están no pueden ser comprados por el Estado porque han sido baldíos o porque tienen problemas de titulación, etcétera. Pero se conjuga también con ETCRs en donde las circunstancias de seguridad se han deteriorado, entonces hay algunos grupos armados alrededor que generan una presión sobre estas personas firmantes del acuerdo de paz. Entonces hay 5 ETCRs que en el momento estamos trabajando como prioritarios para poder ser reubicados. Dentro de ellos está el ETCR de la Carmelita en Putumayo, está el ETCR de Remedios en Antioquia, está el ETCR, otro ETCR de Vista Hermosa en el Meta,
está un ETCR, dos ETCRs en el Cauca. Entonces ahí tenemos un grupo de ETCRs que van a ser, esperamos y creemos que prontamente trasladados. Con la misma línea, un lugar no solamente para concentrar casas, sino para tener esa productividad. Tierra productiva. Esa es la lógica. Encontramos, por ejemplo, que en el modelo del gobierno anterior, el tema de la tierra estaba vinculado exclusivamente casi que a la vivienda. Entonces no es posible que se haya comprado, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, en Tumaco, que en el ETCR de la variante en Tumaco, que tenemos más o menos 140 firmantes y sus familias, la tierra que se haya comprado para ese ETCR sea de 14 hectáreas. Es decir, eso lo que significa es que máximo lo que se puede hacer ahí es un barrio, pero no hay tierra para producir. Bueno, la tarea que nos hemos propuesto en este nuevo modelo de trabajo con la reincorporación es que la gente tenga tierra para producir. Digamos, el presidente Petro ha sido claro en que tenemos que avanzar en la reforma agraria en este país y los y las firmantes del Acuerdo de Paz son sujetos de la reforma agraria. Por lo tanto, nuestra tarea es que podamos garantizar que los y las firmantes del Acuerdo de Paz tengan tierra para producir. La tierra para el que la trabaja, decían en mi época. Claro. La tierra para quien la trabaja, sí señora. Directora, partiendo de eso que usted nos explica y nos cuenta sobre los ETCR, las tierras productivas para los firmantes de paz, ¿cuál es esa apuesta a corto y mediano plazo que usted tiene y que quiere dejar como legado en su experiencia allí como directora de la Agencia de Reincorporación? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre una reincorporación integral y digna, como he dicho, pero tenemos 4 líneas estratégicas. Una primera línea estratégica es que profundicemos en lo que hemos llamado la reincorporación comunitaria. La reincorporación comunitaria está asociada a algo que es muy importante porque es cómo preparamos la sociedad para que acoja la reincorporación. No son los firmantes y las firmantes abriéndose paso a codazos en la sociedad para ser acogidos, sino cómo preparamos la sociedad para que comprenda lo que significa la paz, el acuerdo de paz, lo que significa que 14.000 personas hayan dejado las armas y abra sus puertas sin estigmatización, etcétera, a las personas en reincorporación. Ese creo que es una línea estratégica fundamental. Una segunda línea tiene que ver con dar pasos hacia adelante en este tema de la reincorporación económica, de fortalecer los proyectos productivos, de fortalecer el tema de la empleabilidad y de garantizar este arraigo en términos de la reincorporación económica. Un tercer aspecto tiene que ver con la tierra, lo que he dicho ahora, es decir, cómo trabajamos en que los y las firmantes de paz, y está muy asociado al punto anterior que tiene que ver con lo productivo, por supuesto, tengan acceso a la tierra en este periodo para sus proyectos productivos y sus proyectos de vida finalmente. Y recordemos que es que el 90% de la población firmante del Acuerdo de Paz es población campesina. Así que ahí tenemos un reto grande. Y por último, el empoderamiento de las mujeres, del que también ya hablé hace un rato. Nosotros estamos trabajando también para que todas estas estrategias de empleabilidad, de emprendimientos, de reincorporación comunitaria, etcétera, tengan una prioridad las mujeres firmantes. Entonces, no solamente es el empoderamiento de las firmantes, sino que tengan rutas prioritarias de acceso y rutas prioritarias de acceso a todas las tareas que estamos avanzando y desarrollando. Con esos 4 temas, si damos pasos importantes alrededor de esos 4 temas, creo que la cosa caminamos por buen camino y desatrasamos, digamos, una parte importante del incumplimiento. Directora, justamente hablando de la reincorporación económica y de los proyectos productivos, usted mencionaba cosas como que hay 8 millones de pesos de capital semilla, que entre estos proyectos productivos pues 200 son colectivos, que el 90% es población campesina. Yo le quería preguntar, era justamente sobre los proyectos productivos, ¿hacia dónde están apuntando? ¿Qué están haciendo en esos proyectos productivos? Me imagino porque usted aquí nos acaba de dar como una pinceladita, muchos tendrán que ver con el tema agro de las tierras, pero hay otros temas que están abordando los reincorporados. ¿Cómo se están pensando ellos y repensando ahorita en la sociedad? Bueno, en los proyectos productivos tenemos, digamos, 2 líneas. Uno que son los proyectos productivos colectivos, que son los que tienen, digamos, más posibilidades también de permanencia en el mercado, etcétera. Y tenemos los proyectos individuales, que son personas que decidieron, digamos, tomar sus 8 millones de pesos y montar emprendimientos pequeños, sencillos, entonces una tienda, un tema de gallinas, etcétera.
Pero el 90% de los proyectos, y en este caso los colectivos, son proyectos agropecuarios. Entonces, nosotros tenemos unas líneas muy fuertes en términos de producción de café, de ganadería y producción piscícola. Yo creo que esas son como las 3 líneas más fuertes dentro de los proyectos agrícolas y agropecuarios. Y tenemos también una línea importante, por ejemplo, de producción de textiles, algunas líneas también de turismo, que necesitamos fortalecer y promover muchísimo. Yo vendré aquí en algún momento al programa con Claro que sí. Bienvenida a siempre, movilizar, doctora Alejandra. Ay, a movilizar todos nuestros productos. Claro. de Es lo más, que- queremos ir. Muchas gracias, maravilloso. Queremos ir. Les Algún día invitamos, les estaremos invitamos. haciendo allá trabajo de campo. Pues le cuento lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a trastearnos ahorita, vamos a trastear la sede de la ARN hacia otro lugar, y lo que hemos planteado es que en el primer piso podamos tener una tienda de comercialización de los Maravilloso. productos. Esa economía popular que se empieza a mover allí. esa que necesitamos, de que tienen las cooperativas de personas en reincorporación que realizan todos estos productos. Así que cuando tengamos, por favor, y hagamos el lanzamiento de nuestro local Ay, no, de comercialización. estaremos allí haciendo Oh, qué movimiento. cosa tan rica. Espero encontrarme con un quesito campesino, por ejemplo, Uy, no sea un así. cafecito Miel. sabroso, Que eso hasta- tenemos no, una miel no, purita. Una miel, nos van panelita. a encontrar cosas maravillosas. Ay, qué rico. Van a encontrar cosas maravillosas que produce realmente la gente en proceso de reincorporación, que como Tremendo. les decía hace un rato, están metiéndole el La alma. ficha. Sí. ¿Sí? ¿Nos vamos? No, mentiras. ¿A Doctora dónde? Alejandra, ¿Para la nuestro tienda? numeral hoy es que vamos con 2 preguntas finales porque ya tenemos otro invitado aquí en cabina, más noticias en nuestro informativo de la mañana. Nuestra propuesta numeral hoy es porque es el Día Internacional de la Mujer en la Paz. Sí. Día Internacional. Mujer y Paz. Para la doctora Alejandra Miller, mujer y paz, ¿qué es? ¿Qué significa? Mejor, más que qué es. Bueno, es que esa es una pregunta muy profunda. Pues así Es la una- sacamos del estadio. Imagínate, Eso Gracias, es doña una- Adriana. la experiencia que ella tiene. O sea, creo que le dimos en el corazón. En el clavo. en el corazón y en la vida. Muy bien. Yo les digo, claro, yo llevo 20 años en el movimiento feminista y trabajando justamente el tema de mujeres y paz. Y en estos 20 años de recorrido, pues he trabajado con víctimas y he trabajado también en esta ocasión con firmantes. Y lo que les decía hace un rato, también la Comisión de la Verdad me permitió profundizar. Y yo tengo la convicción de que, por un lado, esa es una de mis conclusiones del capítulo de la Comisión de la Verdad, es que este país estaría peor si las mujeres no hubieran hecho lo que hicieron en medio de la guerra. Las mujeres sostuvieron este país en medio de la guerra y nosotros pudimos recorrer de cabo a rabo hablando con lideresas, hablando con mujeres sencillas del campo que nos contaban cómo le quitaron de las garras de la guerra a sus hijos, cómo los rescataban del reclutamiento, cómo buscaron a sus familiares desaparecidos. El 95% de quienes buscan a los desaparecidos, a los más de 120,000 desaparecidos y desaparecidas en este país, son mujeres buscadoras. Las mujeres sostuvieron económicamente las familias en medio de los desplazamientos a las ciudades. Eran ellas las que sostenían también el tema del apoyo psicosocial, sin saber eso cómo era, pero emocionalmente sostuvieron sus familias. Es decir, las mujeres trabajaron sobre la defensa del territorio a partir de soberanía alimentaria. Tenemos experiencias de campesinas por todo el país cultivando para garantizar el alimento y no depender del control de los actores armados. O sea que realmente las mujeres indígenas, campesinas, afrocolombianas, urbanas, jóvenes, mayores, etcétera, hicieron lo inimaginable en este país para protegerlo y proteger la sociedad de la guerra. Muchas veces sin darse cuenta, digamos también en una lógica de lo que conversábamos ahora, de lo que ha significado el cuidado de la vida, que es lo que también nos han enseñado también a las mujeres. Y en esa lógica del cuidado de la vida, que debe ser un valor compartido por la sociedad, pues ahí hay un acumulado que yo creo que este país todavía no conoce, no reconoce, y que el día que las mujeres efectivamente, como creo yo, sean las protagonistas del cambio, este país se transforma. Que lo entendamos alguna vez. Mujeres si protagonistas del revisamos- cambio, y me si gustó eso. revisamos la historia, Ujú. desde el Ejército Libertador, porque ¿quiénes eran las Juanas? Claro. Iban detrás del Ejército Libertador haciendo esas labores. Nuestras abuelas y bisabuelas
en este largo conflicto de 200 años, también tuvieron mucho que ver, que hablar para sostener el país, como dice la doctora Alejandra Miller. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. A ustedes. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Muy y bien. bueno, volveremos. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.